Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder escucharla. Y te rogamos, así como hemos cantado, Señor, que seas tú hablándonos en este tiempo. Señor, que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Siete, 12, desierto, playa, cine, estadio, iglesia. ¿Qué en común tienen todas estas cosas? Tal vez algunas otras más podríamos mencionar. Pero yo estoy seguro que tal vez mientras podría ir diciendo algunas de ellas, tal vez podían venir cosas a su mente.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo Stadium? No, puede venir, no sé, un partido que tú recuerdes, o digamos que diga una fecha en particular, o un lugar, el mar. ¿Qué recuerdos te traen? En la palabra de Dios, muy interesante como cuando los escritores, especialmente en el Nuevo Testamento y específicamente cuando hablamos de los evangelios, los escritores utilizaban un lenguaje para que las personas en ese momento podían identificar y recordar cosas. Había lugares, había fechas, había momentos que cuando los lectores leían, ellos recordaban, era la forma en la que ellos podían recordar. Nosotros ahora tenemos recordatorios en nuestro celular, en nuestros relojes, en nuestras libretas y en tantos lugares que nos hacen recordar. Tenemos un almanaque tal vez en nuestra casa ahí con fechas importantes, pero en ese tiempo la forma en la que estas personas podían recordar cosas era cuando ellos leían y veían algún número, una fecha o algo, un acontecimiento importante, y eso traía a memoria algo que principalmente Dios había hecho. En esta mañana vamos a ver algo muy importante que Marcos en su evangelio nos recuerda. Pero no solamente para los oidores en ese tiempo, no solamente los oidores originales, aquellos a quienes habían sido escritos estas cartas, estos evangelios, sino como ellos se aplica ahora a nosotros. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 8. Y el título de esta prédica es Un nuevo éxodo. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 10. Vamos a leerlo y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Para los que han estado siguiendo los días miércoles, estamos haciendo un estudio del Evangelio de Marcos. Hemos estado viendo algo importante. Marcos nos presenta su Evangelio en 2 partes, respondiendo básicamente a 2 preguntas. La primera parte del Evangelio, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 8, verso 26 en adelante, hace una pregunta y responde una pregunta. ¿Quién es Jesús? Si ustedes leen a detenimiento todos estos capítulos, van a notar algo en particular. Las personas y los discípulos haciendo una pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Y Jesús respondiendo a esta pregunta, no con una respuesta verbal, sino con hechos. Y Él está tratando de mostrar quién es Él. Y Marcos nos muestra 2 características de Jesús.
La primera que podemos ver es que Él es el Hijo del Hombre. Van a ver este término muchas veces en este evangelio, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando Marcos y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo específicamente a dos aspectos de Jesús en el Antiguo Testamento. El primero que podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7, donde muestra al Hijo del Hombre con poder, con autoridad, un hombre fuerte, poderoso. Pero también en Isaías, especialmente el capítulo 53, pero muestra a Isaías en su totalidad, mostrando a Jesús, o al Hijo del Hombre, como el siervo sufriente, como aquel que ha venido para sufrir. Entonces, cuando en Marcos nosotros vemos el Hijo del Hombre, tenemos que tener estas dos perspectivas. La primera, alguien con autoridad, alguien con poder, pero al mismo tiempo alguien que va a sufrir. Entonces, estamos en esta primera mitad de Marcos, donde nos hace la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es aquel que ha nacido en un pesebre, hijo de un carpintero, que ha hecho y ya está comenzando a hacer milagros? Y es más, en el capítulo 2 nos muestra que Él tiene aún la autoridad de perdonar pecados. ¿Quién es? Y las personas, había algunos que se rasgaban las vestiduras, que decían, ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer estas cosas? Sus mismos discípulos, al ver hacer cosas maravillosas, dicen, ¿quién es este? Y la segunda mitad de este evangelio nos muestra una segunda pregunta. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Quién dice? En el verso 29, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la pregunta. Y Pedro es el que responde y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora, a partir de ese momento, Jesús va a responder la segunda pregunta. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Porque no olvidemos que en ese tiempo las personas estaban esperando a alguien poderoso, alguien como nombraba Daniel, alguien que los iba a liberar de los romanos, alguien que tenía el poder, que tenía la autoridad y que juntamente con él iban a reinar humanamente. Pero lo interesante es que Jesús, después de decir esto, lo que hace es anunciar su muerte. Entonces los discípulos en ese momento, pónganse a pensar, esperar miles de años aquel que nos va a liberar y de pronto está ahí entre nosotros. Él se revela a sí mismo, Él dice, yo soy el Cristo, yo soy ese Mesías que ustedes estaban esperando, pero voy a morir. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Tú nos tienes que liberar. Y Él les iba a enseñar que era necesario que muera. Ahora estamos justamente en esta etapa de transición, mostrando a Jesús y respondiendo a la pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y haciendo la transición a mostrar que Él era el Mesías. Pero esta porción nos muestra algo muy importante que juntos lo vamos a ver en esta mañana. Jesús, el Mesías, nos libera del más grande enemigo. Yo quisiera que recuerden esta frase. Jesús, el Mesías, nos libera del más grande enemigo. Es muy interesante esta porción y lo que nos muestra. Comienza diciendo en aquellos días que el Señor estaba con los discípulos, en aquellos días que Jesús estaba compartiendo la palabra,
que las personas se maravillaban de todo lo que hacía, de que sordos podían oír, mudos podían hablar, como nos muestra el verso anterior, donde Jesús está haciendo milagros y las personas están pudiendo ver quién verdaderamente es Él. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud, no tenían que comer, y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Ahora fíjense lo que está sucediendo y lo que nos muestra una característica de Jesús, y esto nos puede llevar al primer punto. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido. Recordemos que todos estaban expectantes a que llegue el Mesías, aquel que los iba a liberar, aquel que había sido prometido desde el principio. Y dice que en aquellos días, cuando estaba ahí Jesús haciendo todo esto, vio a la multitud que tenía hambre. Miren el corazón compasivo de Jesús. Y dice él mismo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si les envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Esto nos muestra una característica muy especial de Jesús: su compasión, su misericordia por las personas. Él no simplemente, Él está ahí y ve lo que está sucediendo, no ve a sus discípulos y les dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Miren, tanta gente y ¿qué les vamos a dar? Sino que Él siente compasión. Ahora, la pregunta aquí, examen, ¿es la primera vez que sucedía algo así? No. Capítulos antes, en el capítulo 6, 2 capítulos antes, nos muestra algo muy similar. Jesús, sus discípulos, una multitud. Ahí están los actores. Y Jesús está predicando, Él está compartiendo, y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Mándalos a sus casas, no tenemos para darles de comida. Y Jesús muestra su compasión, muestra su amor para con las personas. Él tiene ese amor y esa misericordia. Ahora fíjense las similitudes que nos muestra estos 2 paralelos. El primero, Jesús, sus discípulos y una multitud. Otras cosas que podemos ver en común es panes y peces. ¿Sí? Si recuerdan, tal vez la cantidad varía, pero hay. La segunda cosa importante que nos muestran ambos es el milagro que hace Jesús. Él parte. En la primera oportunidad les da gracias al Señor, les da y los discípulos. Ahora, no sé, hermanos, yo me pongo a imaginar y decir, ¿cómo habrá sido ese momento? No sé si ustedes alguna vez se han preguntado, a veces leemos la palabra y la leemos, pero algo importante cuando vemos una narrativa, esto entre paréntesis, es que tenemos que imaginar algo. En las narrativas es como si nos estuvieran mostrando una obra de teatro. Hay lugares, hay escenas, hay escenarios, hay actores principales, actores secundarios. Hay escenas, se muestra una primera escena, se muestra una segunda. Entonces nosotros podemos ver en medio de todo eso cómo el Señor está obrando y lo que nos está mostrando. Entonces podemos ver que en ese momento el Señor parte. Ahora, fíjense que ahí Jesús está mostrando un atributo de Dios, que es su poder. Cómo Él de un pan, o de 7 o de 5, puede partir y alimentar a 5,000 personas o a 4,000 personas, y que especifica en algunos casos contando solo hombres. Tal vez podrían haber sido mucho más contando mujeres y niños. ¿Se dan cuenta ese milagro? ¿Qué pasaría si agarramos? Si yo traigo una marraquetita ahorita, ¿ustedes creen que alcance para todos nosotros? Humanamente.
Yo sé que están ahí temerosos por decir que respondo sí o no. Humanamente no alcanza, hermanos, ni con la miga. No, un pedacito así, no. Y Jesús agarra, parte ese pan, les da a sus discípulos, yo me imagino algo así, permítanme utilizar mi imaginación. Parto, les doy, parto y sigo partiendo, y sigo partiendo, y sigo partiendo, y sigo partiendo. Y comienzo a dar, a repartir, a repartir, a repartir a toda la gente. En la primera ocasión, en el primer relato bíblico, en el capítulo 6, ¿cuántas cestas sobran? 12. 12 cestas llenas. En este segundo relato, ¿cuántas cestas sobran? 7. Ahora, ¿ustedes creen que esto es casualidad? Claro, es que eran 5,000, si hacemos el porcentaje y calculamos, tenían que haber sobrado 12. 4,000, ya un porcentaje menos 7. No, esto no es casualidad, hermanos. Ni para Dios ni para nosotros el leer esto en las Escrituras. Y como les decía al principio, esto tiene una gran significancia para los lectores originales, pero también para nosotros. Cuando nosotros escuchamos el número 12 en la Biblia, ¿a qué nos hace el recuerdo? Apóstoles, tribus, ¿sí? Entonces nos hace dar cuenta de algo, de lo que Dios ha hecho en su pueblo, las 12 tribus, Israel, su pueblo escogido. Entonces cuando sobran 12, Él está pensando en los israelitas. Pero hay algo más aquí. Si ustedes se dan cuenta, los escenarios donde se lleva a cabo esto, hay una similitud con el Éxodo. Recuerden estas 3 cosas: un pueblo, una multitud, desierto, pan y cruzar el mar. Porque en las 2 ocasiones Jesús, después de dar de comer a todos, ¿qué hace? Sube a la barca y cruza el mar. Los israelitas están pensando algo. Eso es el Éxodo. Jesús ha liberado a su pueblo. Estaban en el desierto, les ha dado de comer y les ha hecho cruzar por el mar. Ahora, ¿por qué la diferencia? En la primera nos muestra 12 y está pensando en Israel, está pensando en su pueblo. Pero hay algo interesante que sucede a partir de ese relato hasta este otro relato. Hay una mujer que interviene, que Marcos la nombra como una mujer griega. Es decir, una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Ahora sobran 7 canastas. ¿A qué les recuerda bíblicamente el número 7? La creación. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? La palabra de Dios no nos está mostrando simplemente matemáticas y porcentaje de cuánto ha sobrado según la cantidad de personas, sino que la primera oportunidad nos muestra a Dios pensando en su pueblo y cómo Él sustenta a su pueblo y Él los libera y les hace recuerdo de lo que Él ha hecho. Pero ahora, cuando nos muestra que sobran 7 canastas, y eso nos hace recordar en la creación, es decir, no solamente en un pueblo en específico, sino todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, incluyéndonos a nosotros. Cómo el Señor está pensando en un nuevo éxodo, no en un éxodo natural, no en un éxodo que nos ha liberado de los egipcios, no en un éxodo que nos va a liberar de los romanos, no en un éxodo que nos va a liberar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de un virus, del desempleo, sino de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús, cuando Él se muestra como el verdadero Mesías, Él no simplemente está viniendo como aquel que ellos esperaban, sino Él está viniendo como aquel que ha sido prometido.
que es muy diferente. A veces nosotros, hermanos, esperamos algo de Jesús. No sé si se han dado cuenta. Yo espero del Señor que Él sane a mi familiar. Yo espero que el Señor me dé un trabajo. Yo espero que el Señor arregle mi matrimonio. Yo espero que el Señor me ayude a criar a mis hijos. Y si se dan cuenta, hermanos, no son malos deseos. No estamos diciendo, oh, pero no pidan esas cosas. No. Eso es lo que esperamos del Señor y está bien. El Señor tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder. Aquí tenemos hermanos que Dios los ha levantado casi de la muerte. Cuando ya los médicos nos han desahuciado, el Señor ha dicho no. Pero no tenemos que olvidarnos algo importante. Que más allá de lo que tú puedas esperar, hay algo que el Señor ha prometido. Y eso es lo que el Señor va a cumplir. Más allá de una expectativa, más allá de una esperanza, más allá de un deseo, más allá de un anhelo, está el Señor cumpliendo sus promesas. Ahora fíjense lo que nos está mostrando este relato con respecto a Jesús. Jesús, este Mesías, Jesús aquel que había sido prometido, y mostrando esa compasión, las personas teniendo en mente cómo el pueblo de Israel en ese tiempo, en el Éxodo, cuando había sido liberado de Egipto, liberado de esa esclavitud, estaban en el desierto y no tenían que comer. ¿Y ellos qué decían? Decían, Señor, gracias porque estamos aquí. No, ellos se la pasaban reclamando. No, hay mucha similitud en nosotros. Se la pasaban, para eso nos has traído, para eso nos has liberado, para que muramos aquí. Estábamos mejor allá, con nuestra parrilladita, con nuestro cevichito. Estaba mejor ahí. Pero el Señor alimenta a su pueblo. ¿Él tenía por qué hacerlo? No. Él en su misericordia dice en el Antiguo Testamento que da de comer a su pueblo y hace caer pan del cielo. Aquí Jesús, vean cómo Jesús se está mostrando como ese Mesías, se está mostrando como Dios. La multitud está ahí y Él tiene compasión. Y Él agarra y dice, no puedo mandarlos hacia sus casas. Y la pregunta de los discípulos, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ahora pónganse a pensar en esto, hermanos. No sé ustedes, y yo no sé qué hubiera hecho en ese momento, pero si días antes, tiempo atrás, he visto una situación similar, y viendo a Jesús haciendo tremendo milagro, ahora que se está volviendo a repetir la escena, ¿qué esperaría Jesús de sus discípulos? No, Jesús ahí les dice, miren, a ver, una multitud tiene hambre. ¿Qué hacemos? Uno esperaría como maestro que sus discípulos digan, nos acordamos, ¿se acuerdan? Oye, Pedro, ¿te acuerdas? ¿No ve que un pancito? Oye, hemos repartido a tanto. Señor, pues, no, como hemos hecho la otra vez. Hazlo. Pero ¿qué hacen los discípulos? Señor, ¿de dónde vamos a sacar para saciar? Ahora, fíjense la paciencia del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos visto milagros? Pero cuando viene una prueba, estamos igual que los discípulos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Quién me va a ayudar? Ahora el Señor es tan compasivo y misericordioso con nosotros que Él no simplemente agarra y nos mira, ya pues,
No, Él nos enseña, Él nos muestra con su tierna misericordia, con su amor, como un buen maestro. Él enseña a sus discípulos. Muchas veces nosotros en el ministerio, yo sé que hay muchos que están aquí que sirven en algún ministerio, en algún grupo pequeño, o sirven al Señor en algún área. A veces llega un momento en nuestro ministerio, en nuestro servicio, que podemos ver y decir, ¿y ahora qué hago? Creo que no sirvo para esto. Creo que el Señor te has equivocado. Y creen que el Señor va a agarrar y va a decir, sí, bueno, ¿qué puedo hacer? No me puedo retractar. El Señor no es así, hermanos. El Señor nos anima, el Señor nos alienta, el Señor nos dice, vamos, yo te he elegido, yo te he traído hasta aquí, yo te he liberado, yo te he dado los dones, yo te he dado los talentos, no desmayes. Esto va a pasar. Y ahí están los discípulos. ¿Quién tiene lo suficiente para saciar? Ahora, no sé la medida de ustedes en cuestión de saciar. Pero si tomamos mi medida, estamos en problemas. No está hablando simplemente de dar un pancito, sino de saciar. O sea, de llegar a un punto en que has comido que ya estás tranquilo, lleno. Y no es como que te dan una minguita y vos comes y ya ni modo. No, está hablando de saciar, está hablando de abundancia. Fíjense lo que el Señor y la palabra nos está mostrando esto. Ahora, cuando Jesús, el Mesías, hace algo, hermanos, el Señor hace de tal forma que sobreabunda. Y mucho más cuando Él está haciendo su obra en nuestras vidas. Él nos sacia de su gracia, de su amor. Él hace que podamos estar satisfechos con lo que Él hace. Y les pregunta, ahora fíjense, en el versículo 5 dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y ellos responden, 7. Entonces manda a la multitud que se recueste. Dice, siéntense en el suelo. Y lo que hace posteriormente, dice, toma los 7 panes, después de dar gracias, los parte y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. Fíjense nuevamente esa escena. Está ahí Jesús con sus discípulos, traen los 7 panes, da gracias al Señor y comienza a partirlos nuevamente y les da a sus discípulos. Y los discípulos van y comienzan a dar y a dar. Y también dice que habían unos pocos pececillos, que también da gracias y los parte, los bendice y los sirven. Ahora vean el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Y comieron y se saciaron. ¿Quién tiene lo suficiente para que puedan saciar a estas personas? Jesús tiene lo suficiente, hermanos. El mundo no tiene lo que Jesús solo puede darnos a nosotros. El mundo puede ofrecer algunas cosas. El mundo puede ofrecerte una alegría, una libertad pasajera. Y a veces pensamos eso, ¿no? Cuando vemos allá afuera, especialmente los jóvenes, vemos allá afuera
y decir a nuestros amigos y decir, tanta libertad tienen ellos, tienen libertad para hacer esto, para hacer estas otras cosas. Yo te pregunto, ¿eso es una verdadera libertad? En realidad eso es vivir esclavizados. Y eso es lo que la palabra nos dice. Están esclavizados, están muertos en sus delitos y pecados. Lo de allá afuera no es verdadera libertad, es esclavitud. Pero Jesús nos da una verdadera libertad. Y eso nos muestra el segundo punto. Jesús nos libera de la esclavitud. Jesús nos libera de la esclavitud. En Jesús tenemos una verdadera libertad, hermanos. Es ahí donde nosotros podemos ser verdaderamente libres. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, es lo que nos quiere mostrar. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. En ese tiempo de Jesús estaban bajo el dominio de Roma. Ellos estaban viviendo una esclavitud humana. Ellos estaban sufriendo. Y lo que ellos querían y lo que ellos anhelaban eran ser libres. Era ser libres de ello. Pero otra vez, el Señor no solamente está pensando en una libertad humana, el Señor no solamente está pensando en algo pasajero, en algo temporal, sino el Señor está pensando en algo eterno. Por eso la pregunta, ¿qué clase de Mesías es Jesús? ¿Es aquel que simplemente iba a liberarlos de los romanos? No. Jesús está mostrando algo mucho más profundo. Así como los he liberado de Egipto, los he llevado por el desierto, les he dado de comer, hemos cruzado el mar y hemos llegado hasta la tierra prometida. De igual forma ustedes van a ser libres de la muerte, del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a cruzar desiertos, va a haber tiempos donde yo voy a estar con ustedes sustentándolos hasta cruzar el mar y llegar a la tierra prometida. Él es el que nos libera en verdad. Pónganse a pensar en eso, hermanos. Tú eres libre. Pero ¿por qué seguimos viviendo así? Como esclavos. Y se saciaron, recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Es decir, el Señor, al mostrar a esta mujer griega que el Señor hace una obra en ellos, y al introducir este tema en este relato bíblico, Él está pensando no solamente en Israel, sino Él está pensando en su creación, así como la promesa que le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, así como nos muestra en Apocalipsis, gente de toda lengua, tribu y nación. Jesús nos libera de la muerte y del pecado. Hermanos, escuchen bien esto. La muerte ya ha sido vencida. Amén. 3 personas. Hermanos, la muerte ya ha sido vencida. ¿Por qué seguimos teniendo miedo a la muerte? Ahora ya no hay ningún amén, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta cómo este virus ha revelado lo que hay en nuestro corazón? Es la verdad. Ahora, permítanme aclarar esto. Esto no quiere decir que, Señor, chao barbijo, feliz. No, no. La palabra de Dios nos manda a ser prudentes, a ser sabios, a ser sensatos, a ser obedientes. Pero eso no implica que en mí haya un temor más grande de la verdad que está en la palabra. La muerte ya ha sido vencida. La muerte no nos puede detener, hermanos.
La muerte no es el final de todos. La muerte es el principio de una vida con Dios por la eternidad. Eso es lo que el Señor ha hecho. De eso el Señor nos ha liberado. La muerte ya ha sido vencida. Jesucristo iba a mostrar posteriormente. Por eso Jesús dice, es necesario que muera. Es necesario que yo pueda ir a la cruz y pueda dar mi vida por ustedes, para que así ustedes puedan vivir. Esa es la obra del Señor. Esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero éxodo. No simplemente liberarnos de la esclavitud humana, no solamente liberarnos de los problemas, de las circunstancias, de la enfermedad, de la pobreza, de las peleas, de los pleitos, sino liberarnos de la ira de Dios, liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte y darnos nueva vida. Eso es lo que el Señor nos está mostrando, hermanos. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Por eso la palabra dice, ¿por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? Por eso Pablo puede llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo, por si acaso, ahí no estaba buscando morir, sino él sabía que cuando iba a llegar su tiempo, iba a ser ganancia. Hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, va a ser el mejor día de nuestras vidas. Es verdad. Ese día deberíamos anhelarlo todos. Pero a veces nuestro corazón está tan enraizado a este mundo que nos hace perder de vista lo mejor. Pero mientras estamos aquí, hermano, mientras estamos y Dios permite que estemos en este mundo, tenemos que vivir de esta manera, sabiendo que Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador, Él es el prometido, Él es el que las Escrituras dicen que va a venir con poder, pero también como un siervo sufriente, como el Hijo del Hombre. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Y qué hizo? Y luego entró en la barca con sus discípulos y cruzó el mar. ¿Va a haber algún mar, algún desierto que va a detener la obra de Dios en tu vida? No, hermanos. No va a haber y no hay. No hay algo que detenga su poder, no hay algo que detenga su gracia, no hay algo que detenga su amor para con nosotros. Porque Él es poderoso para hacer cosas. ¿Qué nos va a separar de su amor? Fíjense, hermanos. Y yo quiero decirles algo en esta mañana. Cuando tú te sientas ofuscado, cuando tu vista se comience a nublar, cuando comiences a escuchar los problemas, las estadísticas y todo lo que este mundo nos dice, recuerda lo que dice la palabra del Señor. Esa es la verdad. Y ahí nos muestra algo importante. Nos muestra a Dios como ha obrado en el pasado, pero ese mismo Dios con el mismo poder obrando en el presente y en el futuro y por la eternidad. Porque Él es Dios. Él no es hombre. Él es poderoso, Él es magnífico, Él es soberano, Él puede mover montañas, Él puede abrir el mar con el soplo de su nariz, Él puede hacer caer pan en el desierto, Él puede cubrirnos con una nube. Él es Dios. No rebajes a Dios a tu pensamiento. Pon tu pensamiento en la verdad bíblica que nos muestra acerca de Dios.
No subestimes el poder de Dios. Es lo peor que puedes hacer. No seas como los discípulos. Y Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé si puedas hacer lo de antes. Está bien, una vez ha funcionado, pero ahora no lo sé. Señor, yo sé que me has librado en esa oportunidad, pero este problema es un poco más grave. El Señor puede mirarte con compasión y amor y decirte, ¿sabes con quién estás hablando? Cíñete tus lomos, ponte el cinturón, como le dijo a Job. ¿Sabes quién soy yo? ¿En verdad me conoces? ¿En verdad sabes que yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera? Pensamiento sigues pensando de que no. Hermanos, Él es Dios. Jesús, el Mesías, nos libera del más grande enemigo. Nos pondremos de pie, hermanos. No sé si estás en un momento en tu vida, así como el pueblo de Israel, tal vez en Egipto, en la esclavitud. En otras palabras, si estás tú aquí por primera vez o nos estás siguiendo por la red social y es la primera vez que escuchas esto, el Señor quiere hacerte libre, en verdad. El Señor quiere salvarte, pero no solo de tus problemas, no solo de tus circunstancias, sino de la muerte eterna, del pecado. Y el Señor te dice, ven a mí, ven a mí. Tal vez tú estás aquí y estás tiempo en la iglesia y estás pasando por un desierto. Estás pasando por un desierto y solamente ves nada. El Señor, con tierna compasión, te dice, toma asiento y ve lo que yo voy a hacer por ti. Así como las personas estaban ahí y el Señor dice, toma asiento y ve el poder que yo tengo para sustentarte aún en este desierto. Si tú estás aquí tal vez como los discípulos, años en la iglesia y tal vez sirviendo con el Señor, y tal vez no ver algo, no ver una esperanza, ver a personas que no hay un cambio, ver ministerios, ver iglesia y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te dice, espérate, ahorita me vas a ayudar a repartir. No te desanimes, no te desalientes, porque yo estoy contigo. Señor, queremos darte gracias. Porque a pesar, Señor, de las circunstancias en las que podamos vivir, las circunstancias que podamos pasar, en el desierto que podamos estar, aún podamos estar frente al mar y nuestros enemigos rodeándonos, no ver una salida. Señor, recordar que tú eres el Mesías, que tú tienes el poder para salvarnos, el poder para liberarnos. Y que tú, Señor, has vencido a nuestro más grande enemigo, a la muerte, al pecado. Y nos has dado vida, y vida en abundancia.
Señor, ayúdanos a vivir recordando esto. ¿Quién eres tú? Que así como tú has liberado a tu pueblo de Egipto en el Éxodo, así como tú has liberado a tu pueblo durante tantos años, así tú nos liberas hoy y nos das libertad. Oh, bendito Señor. Ahí donde estás, dile al Señor en tus palabras. Confía en el Señor y en lo que Él puede hacer. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.